Bueno, todos vieron el flyer. Es como un afiche, ¿no? Que siempre hacemos y lo publicamos en los estados. Pusimos involucrados o comprometidos. Es como un camino donde se llega a una Y y había dos opciones. Decía involucrados o comprometidos. Y después decía abajo la elección de un discípulo. Fíjense que esto responde a una conocida historia que la deben conocer. De hecho, si en Google ponen involucrados o comprometidos, le aparece una fábula de la gallina y el cerdito. Es una fábula donde resulta, la cuento más o menos, hay diferentes versiones, pero una versión de ella dice que iban caminando una gallina y un cerdito y un chanchito que eran amigos. Y a la gallina se le ocurrió una idea. Le dice, che, ¿qué te parece si ponemos un restaurante? Buenísimo, dice el chanchito, estaría bueno. Dice, y bueno, ¿y cómo sería? Dice, ¿o qué nombre le pondríamos? Y dice la gallina, yo visualizo restaurante, huevos con jamón. Huevo con jamón, dice. Y ese podría ser el menú principal, el huevo con jamón. El cerdito se quedó pensando y en un momento le dijo, no, me parece que no. ¿Por qué le dijo la gallina? La idea es genial. Dice, no, porque seríamos socios, dice, pero vos estarías involucrada y yo estaría comprometida. Claro, ella tenía que dar solamente los huevos, no le costaría mucho, es algo que da todos los días, pero él cuando pidieran jamón iba a tener que sacrificar algo. Entonces, la historia representa esto, lo que es involucrarse, que no es nada que ver con comprometerse. Entonces, teniendo esta idea como base, yo quería que viéramos algunas definiciones de diccionario, ¿no? Lo que es involucrarse. Tener que ver con, ahí me gusta más, el diccionario dice participar en algo. ¿Vieron cuando tal vez hubo un accidente y dice, bueno, tal estuvo involucrado? No se sabe qué participación tuvo, pero en algo participó. Eso es lo que tiene que ver con algo, con involucrarse. Por ejemplo, la gallina, en este caso, iba a estar involucrada porque en algo iba a participar. Y comprometerse, ¿qué significado se le ocurre? Ya dijimos que involucrarse es participar de algo. Por ahí va a haber un acuerdo que no se puede romper. La palabra, piensen en la palabra. La palabra dice comprometerse. ¿Saben qué significa? Compromesa. Así de fácil. Uno se involucra solamente en algo y el comprometerse, o sea, el otro camino, quiere decir con promesa. O sea, ya es un poquito más allá, ¿no? El compromiso requiere un poco más que el involucramiento. Alguien lo definió, es la diferencia entre la medalla de plata y la de oro. Fíjense qué buena definición, ¿no? El que se involucra puede alcanzar la medalla de plata, pero el que se compromete, la de oro. Es un paso más allá. Involucrarse es el primer paso de un seguidor de Jesucristo. ¿Sí? Había un montón. Él iba por la ciudad, estamos viendo en el estudio que estamos haciendo de Marcos, que él sanaba, que muchas personas de diferentes regiones venían a él y se involucraban con Jesús. Le gustaba lo que hacía, lo seguían, iban a las reuniones, podremos decir que él hacía, en el monte, en la barca, se involucraban. ¿Sí? Ese es el primer paso. Pero para obtener mayores resultados hace falta ir un poquito más allá. Anoté acá también, el compromiso es lo que hace atractiva la meta. Muchos seguidores del Señor Jesús se volvían atrás. Él le decía alguna palabra y ya me vuelvo. Nosotros muchas veces también nos pasa que a la mitad del camino nos aburrimos. O sea, debemos decir, che, pues no tiene resultado aparentemente este cristianismo. Resulta que cuando no estamos comprometidos y solamente estamos involucrados, no vemos atractiva la meta. Otra cosa que pasa es que cuando ya nos comprometemos, nos empieza a doler el resultado. Cuando nos comprometemos, nos duele el resultado. Yo, por ejemplo, del fútbol, 0. O sea, a mí, digo que soy de Boca, pero a mí gane Boca o pierde Boca, me da exactamente igual. No me duele el resultado. ¿Por qué? Porque no estoy comprometido.
No voy a la cancha, nunca he ido, jamás perdería 90 minutos de mi vida en ir a ver un partido. Ni gastaría un peso en eso. Eso justamente habla de que no estoy comprometido con eso. Por eso no me duele el resultado, pero los que se comprometen de en serio en algo, nos empieza a doler el resultado. Hoy veía una imagen de un atleta olímpico, un nadador, que empieza la competencia, gana por una amplia ventaja y cuando festeja, no sé si lo vieron, que se tira al agua festejando y cae en la línea del de al lado. Vieron que la pileta está dividida en líneas. Cae en la de al lado, que era el mismo compañero de equipo. Y bueno, se sale del agua y está festejando y cuando le van a hacer el reportaje de la victoria, escucha por el parlante que había sido descalificado. Porque está completamente prohibido. Hace tiempo pasó también con una competidora mujer que después de la competencia también había ganado, hizo así para atrás y salivó ahí en la cancha. Cosa que era pena de descalificación y la descalificaron. Y lloraban de una manera, no lo podía creer, el muchacho que pese de haber ganado, o la chica esta, había sido descalificado. ¿Por qué lloraba? Porque sin duda estaban comprometidos. Ellos habían nadado para el oro. Habían ganado para el oro y les duele el resultado. Quiero que con la Biblia vayamos a algunos ejemplos. Podremos sacar millones, porque de esto en realidad cada personaje bíblico podemos analizar si estuvo solamente involucrado o comprometido. Pero vamos a algunos de los más puntuales. El caso de Jonás. No hace falta que lo busquemos, pero sí, lo vamos a buscar porque hay algunos detalles ahí que vamos a sacar. Fíjense que Jonás, capítulo 1, del 1 al 3, dice, Jonás 1, del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo le voy a hacer una pregunta y se la voy a repetir un par de veces. ¿Involucrado o comprometido? Esta acción, ¿no? Involucrado, ¿no? ¿Quién era Jonás? Profeta de Dios, tenía el título, profeta de Dios, estaba involucrado con Dios o con Jehová, los demás sabían que él era un profeta, pero en esta acción nosotros lo vemos solamente involucrado. La historia todos la sabemos. En ese viaje se levantó una tormenta, él confesó que era él el problema, lo tiraron al agua, Jehová había preparado un gran pez, se lo tragó, dentro del pez él hizo una oración, que está en el capítulo 2, y después el pez lo devuelve a tierra. Y ahí Dios vuelve a hablar con Jonás, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 120.000 personas más o menos vivían en Nínive. Vuelvo a preguntar en esta segunda etapa de Jonás. ¿Involucrado o comprometido? Comprometido. Obedeció. Y siempre hay que sacrificar algo. Fíjense que en el involucramiento, por ahí no requiere de parte nuestra muchos sacrificios. ¿Qué era lo que tenía temor Jonás de sacrificar? O sea, ¿por qué él, cuando Dios le manda a hacer esto, por qué él huye? ¿Por qué no obedeció de una? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Todo esto, después de que él predicó, se convirtieron todas las personas, el rey, hicieron ayuno, se arrepintieron, Dios lo perdonó. Resulta que él se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Se ve que la primera vez, que no figura acá, pero la primera vez que Dios lo manda a Nínive a predicar, él había estado cuestionando estas cosas. Y Señor, no me mandé a decir algo que después no vas a cumplir, básicamente una cosa así. No porque Dios
no cumpla sus promesas, sino porque dice es grande en misericordia y tardo para el mal. Jonás sabía que iba a ir a decir algo que después no iba a pasar. ¿Saben qué es lo que estaba en juego? Su reputación. Él era un profeta, y bueno, es lo que decía. De hecho, la palabra de Dios dice que los profetas, ¿cómo se lo conocen? Porque se cumple lo que dicen. O sea, ahí dice, sabrán si un profeta es verdadero. Entonces, él no quería poner en juego su reputación, su testimonio. Él prefirió solamente involucrarse, pero a través de lo que el Señor le mostró, no le quedó otra que comprometerse. Vamos a otro ejemplo. Fíjense, Mateo 19. Mateo 19, ahí vemos el ejemplo del joven rico. Conocen algunos la historia, pero la repasamos rápido. Un joven se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, guarda todos mis mandamientos, ¿no? Y él le dijo, todos esos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. ¿Estaba involucrado? Estaba más involucrado que muchos de nosotros. Todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud, dice. Entonces el Señor Jesucristo fue un poquito más allá, pidiéndonos lo que nos pide a todos. Le dijo en el 21, si quieres ser perfecto, estoy leyendo Mateo 19, 21, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Involucrado, comprometido? Involucrado. Involucrado, reinvolucrado, pero a la hora del compromiso se echó para atrás. Pero fíjense que mientras sucedía esta escena, mientras Jesús estaba hablando con este joven rico, ¿quiénes estaban al lado de Jesús, que lo seguían para todos lados? Sus discípulos. Y ahí en el versículo 27 salta Pedro, que siempre era de saltar, y dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, como diciendo, está bien, él se va, pero he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Los discípulos, involucrados o comprometidos. Comprometidos. Ellos habían dejado todo, podríamos decir gallina o cerdito. Cerdito, estaban dispuestos a dejar parte de su cuerpo. El apóstol Pablo decía, bueno, yo me estoy gastando prácticamente en la obra, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo más. En Tercera de Juan. Son ejemplos muy al azar, como decía recién, porque hay muchos. Hay muchos ejemplos, podremos sacar enseñanza de cualquiera, pero quiero que veamos lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, porque no tiene más, capítulo 1, versículos 9 y 10. Acá aparece un personaje que se nombra únicamente en estos dos versículos de la Biblia. ¿Cómo se llama? Diótrefes. Acá aparece un personaje, Diótrefes. Fíjense, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este tal Diótrefes no dice exactamente, pero se entiende por la autoridad que tenía, que era, una autoridad de la iglesia. Puede haber sido el pastor, puede haber sido el anciano, un líder, algo porque prohibía la entrada, el ingreso a algunos hermanos, dice que quería tener siempre el primer lugar. Era un personaje. Si este hermano tenía supuestamente la tarea de pastor, ¿estaba involucrado o comprometido? Yo digo involucrado porque tenía el título, tenía la autoridad, pero hacía todo lo contrario. No recibía a los hermanos, hablaba maliciosamente,
se ponía a él en primer lugar, cuando ahora vamos a leer es todo lo contrario. Busquemos ahora en Juan, en contraposición, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Juan versículo 10, Juan 10, del 1 al 15. Juan capítulo 10, acá el Señor Jesús directamente habla de la parábola del redil, la dice y después la explica porque sus discípulos no entendieron. Dice capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué eran los que les decía. Si nosotros lo dejamos acá también, algunos de nosotros no entenderían mucho a qué se refirió. Entonces Jesús la explica. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallarán pastos. El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense el versículo 11 en contraposición a lo que leímos recién de este tal Diótrefes. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Le importa el resultado? ¿Le duele el resultado? ¿Está comprometido? El asalariado no. El buen pastor sí, dice, su vida da por las ovejas. El 14, yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor Jesús, el buen pastor, ¿comprometido? Por supuesto, comprometido. Fíjense que quise poner estos ejemplos porque, como verán, esta decisión de involucrarse o de comprometerse, la tenemos que tomar todos en la vida. Fíjense, el primer ejemplo, un profeta. Él llegó a esta Y y en determinada situación de su vida tuvo que o involucrarse o comprometerse, dar ese paso más allá. Después vimos a un seguidor, el joven rico, que decidió seguir involucrado, volverse atrás. Sus discípulos que estaban ahí escuchando dijeron, no, pero pará, nosotros sí hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y el Señor Jesús le dijo, la vida eterna van a tener, y muchas cosas más. Y acá, un líder, podríamos decir, un pastor, también le puede suceder esto. Nosotros por ahí pensamos que, es decir, bueno, no, yo voy a la iglesia hace mucho, yo realmente estoy comprometido, es la pregunta. ¿Realmente estoy comprometido o estoy solo involucrado? Porque fíjense que el joven rico estaba recontra involucrado, había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Le faltaba una sola cosa, le dijo el Señor. Yo creo que nosotros, si nos encontramos con el Señor, nos diré que nos faltarían varias. Dice, una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y se fue triste. Esta decisión, seamos discípulos, seguidores, la tenemos que tomar tarde o temprano. Y también pasa en nuestra vida cotidiana, o sea, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como jefes, como empleados. Podemos elegir los dos caminos. Ustedes se darán cuenta al toque y debemos haber tenido experiencia, o todos conocemos, por ejemplo, a un padre no comprometido, ¿o no? Es decir, no, sí, pero mirá que en los cumpleaños viene y lo saluda, mirá que tal cosa aparece, pero es lo mismo estar involucrado que estar comprometido, por supuesto que nada que ver. O un jefe, un empleado que no está comprometido hace que el trabajo no se cumpla, no le importa el resultado. Veíamos recién el asalariado, no le importa. Viene el lobo y se roban las ovejas, no le importa. Esta fábula que contábamos al principio de la gallina y el cerdito, si ustedes buscan imágenes, van a encontrarlos a los dos charlando cuando justamente se les ocurre esta idea de poner el restaurante.
Pero después aparecen otras imágenes que son graciosas porque aparece el cerdito con muletas y le falta un jamoncito. Le falta una patita. Evidentemente aceptó la propuesta y tuvo que dar algo preciado. Generalmente, siempre que nos comprometemos, que damos ese paso extra, vamos a tener que renunciar a algo importante para nosotros. Hay que sacrificar algo. Fíjense que el Señor Jesús decía en Mateo 16, 24, 25, el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense el orden. Acá recién vimos el joven rico, había gente que lo seguía. El Señor dijo, pero antes de seguirme, primero niéguense a sí mismos, comprométanse, con promesa, con una promesa, comprométanse, dice, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Siempre va a haber que, para dar este paso, comprometerse. Hay un versículo en 1 Corintios que dice que nosotros somos colaboradores de Dios, colaboradores. Yo pensaba que es como que, no sé por qué, ¿no? Una de esas cosas locas, que Dios ha hecho o ha querido hacer una especie de sociedad con nosotros. No igual, por supuesto, está parecido a la gallina y al cerdito. Él lo tuvo que sacrificar todo. Él tuvo que sacrificar a su hijo, que mandó a la cruz, que tuvo que morir, que derramar su sangre preciosa. Él sí demostró un verdadero compromiso. Nosotros por ahí no estamos dispuestos ni siquiera a involucrarnos. Él hizo una sociedad en donde Él proveyó la salvación para toda la humanidad por medio de esa obra redentora, y nosotros lo único que nos dio para hacer es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo único que nosotros tenemos que hacer es contarle a las demás personas lo que el Señor hizo por nosotros. Y no porque Él lo necesite, Él podría haber hecho todo, pero Él en su misericordia, en su gracia, nos dio el poder ser colaboradores, el poder ser socios de esta obra. Ya para terminar, Jesús hoy nos demanda dar el próximo paso, involucrarse o comprometerse. La elección que todo discípulo tiene que un día tomar. Un día elegimos ese camino, nos llegamos a esa grilla y no nos podemos quedar ahí. Si tenemos que seguir avanzando, o avanzamos por un lado o avanzamos por el otro. Toda persona que ya está involucrada, pues yo estoy seguro que todos los que están acá, estamos acá. Si estamos acá, porque estamos involucrados. La pregunta es, ¿estamos todos comprometidos? Eso es lo que el Señor nos pide. ¿Estamos todos comprometidos? ¿Estamos todos dispuestos a hacer una promesa? A decir al Señor, sí, yo te voy a seguir. Un poco como dijo Pedro, pero después cumplirla, ¿no? Él dijo, aunque mi vida corra peligro, aunque nos persigan, aunque yo te voy a seguir y no te voy a negar. Y después lo negó. Quizás nos pase esto, como Jonás. Nos pase una vez, nos pase dos. Pero va a llegar un momento en la vida donde el Señor nos pide un verdadero compromiso y Dios quiera que todo un día lo podamos hacer, comprometernos.